Esta configuración es muy utilizada como fuente de corriente, también se utiliza como circuito amplificador. La idea principal de este circuito es proporcionar una corriente de colector constante e independiente del beta y de la temperatura. Para comenzar con el análisis, primeramente debemos implementar el teorema de Thevenin, determinando el voltaje de la base, el cual denominaremos voltaje de Thevenin VTH, que no es más que el voltaje de la resistencia R2 y se calcula con un simple divisor de voltaje. Ahora, como nos dice el teorema, debemos cortocircuitar la fuente de voltaje y ver qué impedancia se ve reflejada en la base, para este caso solamente el paralelo de R1 y R2, la cual denominaremos resistencia de Thevenin RTH. Una vez obtenidos el voltaje y resistencia de Thevenin, nos quedaría un circuito equivalente como el que se muestra. Si seguimos la trayectoria de la malla, vemos que es el mismo cálculo que en la configuración de polarización de emisor, que analizamos en videos pasados, con la única diferencia del voltaje y resistencia de Thevenin, por lo cual la corriente de base es igual al voltaje de Thevenin menos la unión base-emisor, dividido la resistencia de Thevenin más el producto de la beta más 1, que multiplica la resistencia de emisor. Ahora para la malla de colector-emisor tenemos lo mismo que en la polarización de emisor, por lo cual no cambia absolutamente nada, dando así el voltaje colector-emisor como la diferencia de voltajes entre la fuente y el voltaje de las resistencias, el voltaje de emisor como la corriente de colector por la resistencia de emisor, el voltaje de colector como el voltaje colector-emisor más el voltaje de emisor y el voltaje de base como la unión base-emisor más el voltaje de emisor. Ahora implementamos los cálculos al siguiente circuito. Primero determinamos la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de 56 kΩ y 10 kΩ, y nos da 8.48 kΩ. El voltaje de Thevenin nos da como 1.81 volts, la corriente de base de 18.6 microamperios, una corriente de colector de 933 microamperios y un voltaje colector emisor de 9 volts. Una vez realizadas nuestras conexiones, procedemos a cambiar la beta de nuestro transistor. En este caso el ejercicio nos lo pedía de 50. Una vez cambiada la beta, procedemos a simular y comparar. Vamos a comenzar con el voltaje de Thevenin, que en este caso es el voltaje de la base, que nos da de 1.67 voltios. En comparación contra los 1.81 que calculamos, la corriente de la base, que es de 17.6 microamperios, mientras que en los cálculos nos salió de 18.6 microamperios. Ahora procedemos con la corriente de colector, que para este caso es de 898 microamperios contra los 933 microamperios que calculamos. Y por último el voltaje colector emisor, que nos da aproximadamente de 9.17 voltios.